Llamamos a la magíster Andrea Montano, que es la titular de la Subsecretaría de Derechos Humanos, para charlar sobre el tema. Andrea, buenas tardes. Sebastián Shapiro la saluda en Duplex, en LU2 de Bahía Blanca. ¿Cómo le va? Hola, buenas tardes, Sebastián, ¿cómo estás? Pero muy bien, gracias por atenderme. No, por favor. ¿Qué opinión le merece? Bueno, yo promoví el proyecto, así que desde la subsecretaría originamos este proyecto, así que por supuesto lo respaldamos y lo impulsamos, ¿no? Después hay diferentes discusiones que se abren a partir de esto, en las que ahí sí podría tomar posición. ¿Cuáles son las Realmente, discusiones más recurrentes que ha recibido? y a veces, bueno, hay planteos de todo tipo, digamos, algunos desconocedores de lo que implica un uso no sexista e inclusivo del lenguaje, en términos de, hay quienes piensan que es solo usar la E, por ejemplo, y pareciera que fuera una moda o un uso caprichoso, y se desconocen. Cuando hablo de desconocimiento, es no solo de la variedad de formas que hay de usos inclusivos y no sexistas de la lengua, sino de los fundamentos que implica estos modos de comunicarse, ¿no? Entonces, bueno, a veces tienen que ver con eso, con desconocimiento, y bueno, y desde ahí se plantea que ahora vamos a tener que salir todos a hablar con la E, o... Cosa que no es así. No, para nada. A ver, vamos a ir. Me gustaría, Andrea, que ampliemos un poquitito y nos detengamos en Sí, esto, porque como esto es nuevo sí. para todo el mundo, me parece que es como educar, Sí, está o reeducar, o comenzar comenzar a enviar para aquellos. ¿Y esto es obligatorio o es para aquellos que lo quieran adoptar? No, digamos, el articulado de la parte resolutiva de este proyecto, que es lo que aprobó el Consejo Superior, son 3 artículos. El primero dice que se aceptan estas formas, en plural, inclusivas y no sexistas del uso de la lengua, como bien decías, relativas a las comunicaciones institucionales, académicas y demás. Se aceptan. El segundo artículo dice que se promueven, ¿sí? En ningún lado dice que se obliga a nadie, ni que de ahora en más hay que hablar así o escribir así, nada. Se acepta. Por y se ejemplo, promueve. aparece una persona a rendir un examen oral, utiliza lenguaje inclusivo, y quienes toman el examen deben aceptarlo como tal. Sí. Es así. El tema es digamos, o sea, tiene que haber una persona o esta persona que va a disertar o a hacer su alocución en lenguaje inclusivo, porque quizás las personas que están tomando el examen no están empapadas en cuál es la forma correcta en que se debe hablar en forma inclusiva. Yo no lo sé, y soy comunicador, entonces tiene que haber alguien que realmente ya esté empapado para decir sí, está utilizando bien independientemente de los conceptos del examen. Lo que pasa es que, digamos, son distintas cuestiones. Lo que ese docente, ateniéndonos a este caso hipotético que vos planteás, ¿no? Lo que ese docente no podría desconocer es que esta resolución existe, ¿no? Como yo no podría cometer un delito aludiendo la que ley, conozco la ley, ¿no? Bueno, eso es lo mismo. Las resoluciones del Consejo Superior son leyes en la universidad. Entonces, el docente no podría desconocer esto y menos desaprobar al estudiante por hacer un uso inclusivo del lenguaje. Si yo te digo, bueno, porque, no sé, los hombres y mujeres de aquel momento, estoy haciendo un uso inclusivo del lenguaje y tal vez pasa desapercibido, porque en realidad un uso, pensando en lo que este estudiante o esta estudiante podría decir en ese examen, ¿no? Un uso inclusivo del lenguaje implica nombrar y por lo tanto darle existencia, darle entidad a otros grupos que habitualmente no están nombrados en el lenguaje. Entonces yo no necesariamente tendría que decir los revolucionarios de aquel momento, no, los revolucionarios, si eran hombres, si había mujeres, los nombraré también, ¿se entiende? Entonces, bueno, una cosa es lo que conceptualmente contenga este examen y que ese profesor podrá evaluar, lo que de ninguna manera podría desaprobarlo en nombre de que hizo un uso inclusivo, no sexista del lenguaje, y tampoco, complejizando, ¿no? Y respondiendo a tu pregunta, tampoco hay una forma correcta de hacerlo, ¿no?
¿No hay una forma correcta Hay, de la utilización del lenguaje claro, inclusivo? hay muchas formas posibles, hay formas que habilita la escritura y la oralidad no. Digamos, mi pregunta puntual, ¿hay Sí, algún manual, panfleto, escrito, libro que diga, este es el manual del lenguaje inclusivo? sí, hay Estúdienlo. muchísimo, Ah, ahí va, ahí hay va, ahí va. muchísimo escrito. Nosotros en este proyecto de resolución lo que proponemos como referente de lo que hay escrito hasta este momento es el manual, es un manualcito de la ONU, que ahí, bueno, está escrito entre los considerandos de la resolución. No, finalmente quedó en un visto. En un visto destacamos particularmente esta producción para que sirva de referencia, ¿no? Hay otro Es material un que es de visto la de la... Cámara ¿Qué quiere de... decir un visto de la ONU? No, es un visto, entre los vistos y Ah, considerando el proyecto que perfecto. trató el Consejo Superior, entre los vistos figura esta referencia puntual que estamos sugiriendo nosotros. Ujú. Lo que decía es que así como está este material de la ONU, también tenemos un material muy bueno de la Cámara de Diputados de la Nación. Digo, hay producciones a nivel local también, ¿no? Hay otra producción muy interesante del Mercosur, bueno, hay varias. Hay un librito que sacaron docentes del Departamento de Ciencias de la Salud del año pasado, Ujú. que lo publicaron por la editorial de la universidad, que también tiene la misma línea de sugerir estructuras de reemplazo, ¿no? Bueno, no me interesa usar la E, no quiero usar la E, no me sale, es más de los pibes y las pibas, no de los que somos mayores, y bueno, hay otras formas, si uno decide. El tema está, digamos, cuando uno se plantea los efectos que tiene nombrar solo a algunos y no a otros, bueno, desde una vez que uno registró eso, se empieza a sentir incómodo con su propio lenguaje y quiere poder hacer algo. Bueno, yo siempre digo que a mí convencida de esto, aún convencida de esto, en la parte escrita lo resuelvo de un modo muy sencillo, en la oralidad me cuesta muchísimo, porque la E no la uso, porque la X no se nota, porque no, Claro, por eso entonces... mi pregunta también y la de muchos debe ser cuál es el sentido final de esto y cuál es el clamor de qué porción, que hay que escuchar todas claramente, para hacer foco en algo de estas características. Me parece que si hay gente que lo necesita, y bueno, démosle lugar, y quien lo tenga que utilizar, que lo utilice. Va por ahí Claro, por esta eso ampliación. la resolución dice Claro, aceptarlo, claro. porque aún hoy no se acepta y hay docentes y hay estudiantes que la pasan muy mal, entonces se acepta, no se obliga a nadie. El tema es que sí, la desigualdad existe y así como trabajamos en la inclusión en otros órdenes, queremos trabajar en esta dirección también, ¿no? Como otras acciones que hemos ido desarrollando que nos hacen empezar a pensarnos como una institución con perspectiva de género. Eh, a lo largo de la historia, y esto es muy reciente, por eso Mm. a veces esto es como como lo desconocido cuando uno lo empieza a tratar y lo empieza a vivir en carne propia, y la oralidad con tantos años en nuestro país, bueno, siempre fue de un modo. En los últimos Sí, años quizás hay otras corrientes que han aparecido. Por eso mi pregunta es, ¿se le da lugar a toda inquietud? Porque hoy puede ser sí. la oralidad y mañana otra cosa. Después de allí a que después uno no lo quiera utilizar, pero sí se debe aceptar en el ámbito académico. Ujú, claro. Ujú. Sí, ese es el planteo, de un planteo de aceptación, que ya incluso, digo, teníamos también el antecedente en las escuelas dependientes de la universidad. Ya había una resolución del Consejo de Enseñanza Media y Superior aceptando el uso del lenguaje inclusivo. Entonces, bueno, ya teníamos dos antecedentes adentro de la propia institución, ¿no? Más allá de lo que han hecho ya también el camino que llevan recorrido otras universidades nacionales. Ujú. Eh, Eh, hablando de discriminaciones, ¿nota que hay mucha discriminación en la sociedad entera, independientemente de esto que estamos hablando? Y sí, la verdad que sí, y lo vemos al interior de la institución y fuera de la institución, y lo vemos a nivel internacional también, ¿no? Los Ujú. casos que se ven todos los Sí, días, ahora está muy a flor de piel el tema de el tema Floyd, del ¿no? racismo, claro. Pero, ¿y aquí en la República Argentina, en materia de derechos humanos, cuáles son los que más preocupan? Los casos de discriminación, Sí, o o en de- general, de- de-
Y te diría que todos, tenemos de todo, tenemos femicidios, si querés hablar de violencia y discriminación contra las mujeres y disidencias, tenemos, no sé, avasallamientos en distintos grupos originarios, hay un montón de situaciones que son de público conocimiento y que no deberían suceder, ¿no? Digo, en todo derecho que sea vulnerado es algo que debe ser repudiado y seguimos teniendo grupos directamente, no estamos hablando de individuos, sino de grupos vulnerados en sus derechos. ¿Cuántos frentes que atender? Mucho. Y en las universidades, que siempre han sido más bien excluyentes de algunos grupos, con más razón, ¿no? Tenemos mucho trabajo delante por hacer. Uh-huh. Y en cuestiones de la Real Academia Española, ¿hay alguna similitud con esto de inclusivo o no se tocan en ningún momento? No, a ver... ¿O es algo más, independientemente de lo que sugiere la Real Academia Española? No, lo que pasa que, digamos, lo que sugiere la Real Academia Española podríamos considerarlo, ¿no?, desde el momento que no hablamos el español de España. Hace muchos años que en las instituciones educativas se enseña el español bonaerense. Entonces, lo que diga la Real Academia Española es relativo, se puede considerar o no. Es el modo que han encontrado quienes se oponen a estas cuestiones y que no son lingüistas ni gente con investigaciones y que se dedica a la producción de conocimiento en este campo, quienes están por fuera de estos grupos han recurrido a poner a la Real Academia Española como, digamos, legitimadora de un español hablado correctamente, como si estas formas fueran incorrectas, ¿no? Uh-huh. Pero la verdad es que, bueno, habría que ir a ver qué piensan los especialistas. En muchos programas los convocan también y bueno, ninguno se atreve a decir que estas son formas incorrectas de la lengua. Bien, pasando en limpio y agradeciéndole el tiempo, Andrea, está en las universidades y los que se presentan a rendir examen o los que toman examen deben, si así alguien lo sugiriese, deben aceptarlo como tal. Sí, en los exámenes, en las resoluciones, en las reglamentaciones de la propia universidad, digamos, tiene todo tipo de alcances, por eso se habla de promoverlo. O sea, si hay un cartel que dice, no se me ocurre, no soy conocedor del idioma inclusivo, pero sugiérame usted, no sé, estudiantes y estudiantes en general. Estudiantes. Es que, bueno, el tema es ese, que para qué vamos a decir, vos fíjate, tampoco yo ya uso más la palabra alumno, porque alumno es el que no tiene luz propia, parece que hay que iluminarlo, ¿no? Si no hubiera un docente, esa persona no sabría nada. Bueno, yo tenía que decir alumnos, las que etimológicamente no me gusta y representan nada más a un grupo, tenía que, si no, decir alumnos y alumnas. Bueno, ahora hablo de estudiantes, y con estudiantes quedan todos englobados. Pero no hay que decir estudiantas, ¿no? Porque por allí uno dijo un gobernador y una gobernadora. Gobernantes y gobernantas, dijo uno por ahí, que no me acuerdo quién fue. Pero... Sí, bueno, pero fíjate con presidente y presidenta que la Real Academia lo terminó aceptando, ¿no? Si a los que les preocupa lo que piensan. No, claramente, pero digo, en la oralidad común, ¿qué está? En la oralidad común es, a lo que voy es, en la oralidad común, si realmente merece la pena esa corrección, ¿no? No, yo respeto el uso que hace, respeto a quien no hace un uso inclusivo del lenguaje y respeto la diversidad de formas que hay por visibilizar esta cuestión. Ahora, en lo personal, si vos me preguntas, bueno, yo no genero, hay palabras, no sé, hoy pensaba el ejemplo de la noción de sujeto en sociología. Bueno, es sujeto, y yo si digo sujeta no estoy diciendo lo mismo. Entonces, bueno, habrá que ver de qué otra forma esa noción puede representar a todos y a todas, ¿no? El tema es eso. A mí no me sale, tal vez por mi edad, inventar palabras o cambiarles el sentido. Hay quienes lo hacen y yo lo respeto. Me parece, yo me valgo de los recursos abundantísimos que tiene nuestra propia lengua para poder expresar de un sentido más fiel a lo que quiero decir, a lo que quiero comunicar, ese contenido, ¿no? Andrea, entonces, ¿hay alguna página web donde se pueda descargar este idioma inclusivo? ¿O la sugerencia?
Sí, si googleás usos inclusivos de la lengua o usos inclusivos y no sexistas de la lengua, aparecen estos links, estos enlaces que te llevan al del Mercosur, al de la ONU, a todos estos que fui nombrando, y si no, se los puedo pasar también. Pero sí, se accede muy fácilmente, hay mucha producción sobre esto. ¿Alguna que me quiere sugerir puntualmente? No, la que les decía hoy, de la ONU o la del Mercosur, están muy buenas las dos. Tienen ejemplos concretos de estos usos. Ahí va, nos vamos a dar una vueltita por ahí para Dale. leerlo. Andrea, gracias por este momento y también por los conceptos. No, por favor, a ustedes.